ahora de este incendio atroz en el Parque Iguazú, y lo que más preocupa es que se dio también de sobremanera en la parte que es una reserva, no solamente en la parte del atractivo como tal, que bueno, está abierto a todo el público y en donde mucha gente iba a caminar, a pasar un buen tiempo. Se habla a este punto de que de unas 30 y pico hectáreas se quemaron entre 18 y 20, o sea, totalmente consumidas estas hectáreas por el fuego. Y nosotros observamos ahí las imágenes de lo que eran las llamas, Mariano, impresionante. Además, todo conspiró realmente para que esto se agrave teniendo en cuenta el intenso calor y además los fuertes vientos. Vos sabés que respecto a números, se habla de que unos 100 bomberos y 200 militares fueron los que estuvieron prácticamente todo el tiempo que duró este trabajo combatiendo las llamas ahí. Luego también se sumaban las unidades, ¿cómo es que se llaman? Los carros hidrantes de los agentes de Policía Nacional que también se sumaron a ese trabajo. Se habla de una cantidad importante y considerable de animales que fueron rescatados, otros animales que lastimosamente ya quedaron calcinados debido a que se vieron acorralados por el fuego, y gran parte definitivamente de la flora totalmente dañada. Vos sabés que Sí. lo que explicaba Vivo es muy importante entender, ¿verdad? Sí. Porque está Ñuguazú, Sí. sobre la autopista Silvio Petirosi, y su entrada, Sí. creo que la mayoría conoce porque es el parque más antiguo. Exacto. Luego tenés el Parque Iguazú Metropolitano, que es un parque nuevo, Es nuevo, cuya entrada principal está sobre la avenida Madame Lynch. casi enfrente al Mades. Exacto. Porque es lo que era antes la SEAM, ¿verdad? Exacto, que la exacto, gente exacto. ubica generalmente, y enfrente mismo está el portón, tiene un portón nuevo, lindo, Sí. todo chuchi. Y se habla de que, o sea, te estaba diciendo que es importante que sea violeta, porque el Parque Iguazú Metropolitano es inmenso. Enorme. Y o sea, tiene los camineros, sí, de asfalto, tanto para que la gente vaya a andar en bici, para que vaya a hacer su caminata, etcétera. Vamos a ir a la izquierda, el caminero de asfalto finito, que tiene 1,5 m, 2 metros a rentar, tiene eso. Sí. Que prácticamente la construcción no afectó la naturaleza propiamente de la extensión del Parque Iguazú. O sea, se trató de conservar lo mayor posible el bosque, la flora, la vegetación de ese lugar, una vegetación muy seca que daba un volumen tremendo a estas llamas. O sea, Sí. el tamaño de los lengüetazos de fuego que se veían en horas de la tarde nos asustaba a todos. Era impresionante, impresionante. Y corrijo más el dato, 128 son las hectáreas existentes entre el Parque Iguazú y lo que es la parte del atractivo, ¿verdad? El Parque Iguazú Metropolitano, como decías, la zona de los camineros. Y 30 hectáreas son las que se presumen fueron consumidas por las llamas, pero el daño es enorme, Mariano, ¿verdad? Cuando uno habla de números, dice, no, pero es poco. No, no es poco. No. Son 30 hectáreas de una reserva que estaba en plena área central, capital, podemos decir, que evidentemente esto se va a resentir posteriormente. Hasta ahora no hay novedad acerca de cómo inició el fuego. No hay, que yo tengo entendido, no hay ni siquiera una investigación que se haya abierto, pero sí preocupó muchísimo porque en inmediaciones tenemos avenidas importantes. Sí. Y también los vehículos se vieron afectados porque la humareda era impresionante, casi no se veía nada. Sí, de hecho, Según lo que se reportaba tuvo también, que ¿verdad? desviar incluso el tránsito, ¿verdad? En determinados momentos. O sea, estamos hablando de algo sumamente delicado. Y de hecho, lo que pasaba en el Chaco también, Violeta, era Sí. algo grave definitivamente. Todo es ¿verdad? grave. Pero esta cuestión del Parque Iguazú, como que la gente que vive en el área metropolitana, desde su casa podía ver el humo. Sí. O sea, es como que mucho más cercano el impacto y la preocupación, como que está más latente, porque ya es acá. Sí. O sea, es acá, y de hecho ayer se tenía un episodio también en zona del Jardín Botánico, se tenía episodios en 11 departamentos del país, según los datos oficiales por parte del gobierno, y estos incendios que no cesan y se va agravando la situación con las altas temperaturas. Así es. Vos sabés que quiero buscar nomás un mapa que ayer estábamos viendo también en SNT. ¿Por Sí. qué? Porque en ese mapa se ve claramente cómo la zona del Chaco, bueno, ya se ve prácticamente controlada la situación, pero ojo con este dato, es porque ya no hay mucho que consumir también. Vamos a plantear un mapita también ya después, en donde se ve cómo ya no existe casi población arbórea, se le dice, lo que es la parte de bosque, lo que es árboles, ya no hay mucho que consumir en esa parte. Entonces, ahora el fuego se resiente con mayor intensidad en lo que es la región oriental. Y según los datos proveídos por el MAC, por el Ministerio de Agricultura y Ganadería,
se habla de que el 90% del suelo paraguayo no está apto para la siembra y nosotros estamos en época de siembra. O sea, ya tendría que haberse iniciado esta etapa tan importante para nuestra economía, para las familias, para las grandes empresas también. Y no se puede porque el suelo está absolutamente seco y cuestión que tampoco cesa. Ya también ahora con el tema de los incendios, ¿verdad? Claro, y al no poder llevarse adelante el trabajo de la siembra, o sea, hablamos de que ahora empieza el problema, pero esto tiene consecuencias de prácticamente medio año, repercute en toda la economía, etcétera, ¿verdad? Y esta sequía de más de 100 días que incluso afecta a los nativos, afecta a la agricultura, el sector productivo primario en la zona norte con el tema de granos, sésamo, soja, etcétera, trigo, están preocupadísimos porque no se está pudiendo trabajar. Vos sabés que un detalle también que la gente, de hecho, ya está acá recordándonos en el WhatsApp, hay que destacar a los bomberos, decían. Ay, no. ¿Sí? Hay que destacar a los bomberos. Ayer hubo gente también que tiene o familiares bomberos o es gente considerada que acercó víveres, acercó agua, estas gotas para los ojos que a veces no olvidamos mencionar porque es muy útil para ellos el tema de las gotas para los ojos. Así que muy bien por la gente que comprendió la magnitud de lo que estaba pasando y que se acercó hasta ese punto para poder ayudar a los bomberos. Y a los bomberos, mucha fuerza. Yo creo que son personas que tienen luego una valentía especial y ojalá nunca decaigan porque son los que están preparados y los que tienen toda esa energía y garra para poder entrar a combatir el fuego. Yo creo que a partir de esto también, Mariano, el gobierno no puede hacer caso omiso al ejemplo de valentía, de perseverancia, de voluntad, de un montón de cosas, porque los bomberos no tienen siquiera insumos, no tienen un sueldo, no tienen absolutamente nada. Entonces yo creo que a nivel gubernamental también se tiene que buscar una forma, Mariano, de suplir de todos los elementos que necesitan los bomberos y además garantizar un ingreso, porque Blanca nos contaba, ya vamos a hablar de este mapa también, Blanca me contaba el otro día que cuando ella fue a la zona de, bueno, creo que era el Chaco, muchos bomberos habían pedido un tiempo de permiso, digamos, para los trabajos que hacen habitualmente. Fueron a combatir el fuego por ejemplo, poner a los 10 días ya tenían que volver porque tenían que reintegrarse al trabajo. O sea, imagínate hasta qué punto llega la carencia que tiene el sector de los voluntarios de nuestro país en ese sentido. Bueno, ahora sí, hablando un poquito del mapa, antes de despejar la idea, compartimos de nuevo el mapa porque esto es lo que te decía Mariano, fíjate cómo zona del Chaco, casi nada ya de incendios forestales o al menos focos de calor, ¿verdad? No quiere decir que no haya nada, simplemente que disminuyó, pero fíjate cómo se migró todito al área de la región oriental. Y reiterar nomás esto, casi todo o el 90% tiene que ver con incendios provocados de forma intencional o accidental. Vos sabés qué terrible, o sea, porque mirando más al Bajo Chaco mismo, zona de Presidente Áñez, ahí vemos todavía tiene una considerable cantidad de focos de incendio. Creo que ayer se hablaba de 4.800 focos de calor que se detectaron sobre Paraguay en las últimas 24 horas. Después tenés zona de Central, Asunción, los puntos rojos son focos de calor, como lo explicaba Vigo. O sea, está preocupante la cuestión que se extiende desde Concepción, Amambay, San Pedro, Canindeyú, Cordillera, Caguazú, Alto Paraná, Central, bajamos a Guairá, Paraguarica, Azapá, Ñembucú, Misiones, Itapúa. Prácticamente todo el territorio nacional está soportando esta situación en la que la conciencia, por sobre todas las cosas, es algo muy importante para evitar estas situaciones que se salen de control y también la reacción. O sea, hacer algo, moverse, ponernos las pilas para dar aviso, para decirle a tu vecino, hey, no quemes la basura. Que no le importa, a fin de cuentas, Mariano. Para que la persona no tire el cigarrillo por la ventanilla del auto cuando está viajando y también que no arroje una botella de vidrio, ¿verdad? Que el tema de la botella de vidrio creo que es una cuestión que a veces parece inofensiva. Yo no sé, contame de qué se trata. Claro, el cristal, el vidrio, o roto, o una botella entera, tiene este efecto de la... ¿Cómo es que se haga? ¿Te acuerdas del experimento que hacíamos con la lupa en el colegio? Sí. Bueno, y vos con la lupa, lo que hacemos en el colegio era una hoja, lupa sobre la hoja a exposición al sol. Y los rayos del sol atraviesan el cristal y da un calor que hace que empiece a subir la temperatura y termina por armar o prender la hoja, ¿verdad? Quema la hoja. Una especie del efecto lupa, ¿cómo decir? Exactamente, el mismo efecto se da con cualquier pedacito de cristal, basta que esté en la posición indicada. Al arrojar una botella cae, ¿sí? Y genera ese rayo de sol que aumenta la intensidad del calor y hace que las hojas empiecen a quemarse
y eso ya después se sale de control. Por eso a veces vos decís, pero ¿cómo que allá en el fondo empezó el fuego si ahí nadie entra? Claro. Tal vez porque alguien tiró algo por ahí y eso es lo que ha provocado ese efecto físico, ¿verdad? Sí. Esa reacción para que finalmente comience el incendio. O sea, hay diferentes causas que pueden darse ahí porque decía, o sea, por eso decía, la conciencia para evitar estas situaciones y así también la reacción a tiempo para poder darnos cuenta de lo que está pasando, llamar a los bomberos, avisar y de esa forma tratar de que se controle lo antes posible, porque el fuego una vez que empieza arrasa con todo. Y sobre todo con el calor que tenemos y los vientos, ¿verdad? Que no colaboran. Impresionante era. Pasé también al grupo ya al instante, vamos a compartir un mapita que quiero mostrarles de lo que tiene que ver ya con la escasa población arbórea, tanto por deforestación como por incendios. Vamos a hablar también de eso, pero ¿cómo está la jornada? ¿Cómo amaneció hoy el Parque Iguazú? Se hablaba de que se iba a montar guardia independientemente a que fue controlado el fuego, de eso se hablaba. Efectivamente. Señora, señor, quiero que vea estas imágenes. Tenemos ya un equipo trabajando en vivo desde ahí, pero vamos a contarle unos datos antes. Y miren las imágenes. Impresionante. Esto es hoy, esto es el día después. Qué triste ver esto definitivamente. Puede hablar, puede opinar sobre esta situación, sobre estos días que estamos teniendo al 0985-625-000. ¿Está viendo usted la cantidad de bosque, cantidad de monte, vegetación toda que terminó siendo reducida a cenizas? Son los árboles más fuertes los que, al menos en raíz, tallo y algunas que otras ramas, pudieron resistir el paso del fuego. Pero pequeñas plantas, plantines, arbustos, ya no existen. Hoy solamente ceniza. Ayer leía un tuit que decía, imagínense lo que ustedes están viendo ahora, tanto el combate al fuego como los restos que quedó después de este incendio, esto multiplicado por una inmesurable cantidad de porcentaje, podemos decir. Esto es lo que se ve en el Chaco, esto es lo que se ve en muchas partes de la región oriental a consecuencia de estos incendios. Y ojalá que esta imagen que nos toca de cerca genere un poquito la conciencia, como decía Mariano, del tema de la botella de vidrio, del tema de la colilla de cigarrillo, del tema de las quemas, entre comillas, controladas de pastizales y similares, que finalmente se descontrolan porque no existen las condiciones climáticas para contener una situación como tal. Y se desata esto, ¿verdad? Y hablando de Twitter, Hugo Ramírez, diputado de Honor Colorado, anticipó ya lo siguiente en la red social en la jornada de ayer 20:23 y decía lo siguiente, Mariano. Mañana, en la sesión de la Cámara de Diputados, vamos a pedir que se prohíba por 3 años la quema prescripta en todo el país. El 95% de los incendios forestales son producidos por personas accidental o intencionalmente. El Paraguay está en llamas y necesitamos tomar medidas al respecto. Comunícate con nosotros al 0985-625-000 y comentanos también qué es lo que opinas con respecto a esta postura que, bueno, ya la publicaba en su cuenta de Twitter el propio Hugo Ramírez, y así también con todo lo que está aconteciendo, ¿verdad? Siempre se agradece cualquier tipo de comentario. ¿Y qué es lo que es la quema prescripta? Puede definirse como el uso controlado del fuego para reducir, ya les digo, para reducir la vegetación bajo unas condiciones específicas que permiten fijar la intensidad de fuego y la cantidad de combustible vegetal a eliminar según un objetivo propuesto. Según lo que refiere el Ministerio del Ambiente con respecto justamente a la quema prescripta, bueno, se habla de que es una práctica que hace prácticamente desde siempre se utiliza y continúa muy vigente. El problema está, Mariano, cuando, por ejemplo, las ganaderas, las personas que quieren hacer esto, no tienen en cuenta los factores climáticos, porque está permitida la quema prescripta, pero lo que se tiene que hacer es avisar al municipio por un lado y se tiene que tener con la capacidad de parar, de frenar las llamas en el caso de que salgan de control, y eso es lo que no hay. Se le preguntaba también a Almades, pero avisan a los municipios, bueno, eso hay que controlar con los municipios, ok, pero ¿tienen la capacidad para frenar las llamas? Evidentemente no, evidentemente no existe. El viento está muy fuerte, hace mucho calor, la sequía fue muy dura este año. Terrible. Entonces son puntos que evidentemente no se tuvieron en cuenta en muchas localidades y ya vemos lo que pasó ahora. Vos sabés que, a propósito de lo que decía Violeta, ¿verdad? De regulaciones, ordenanzas, resoluciones, etcétera, que tienen que ver con incendios forestales, con quemas, etcétera. Hay una imagen
que ayer, al menos en Luque, yo soy de Luque, la gente que de repente sigue siempre va a saber que soy luqueño, y ahí la municipalidad dio a conocer a través de todas sus redes sociales esta situación, un número de teléfono para recibir denuncias por quemas de basuras y pastizales, y advierte que quienes cometan este delito serán notificados y sancionados con una multa. Se apela lógicamente a la conciencia ciudadana atendiendo a los incendios que afectan a todo el país. Quemar basura es un delito, dice este flyer. Está el flyer que, reitero, esto al menos lo hace la municipalidad de Luque y habilita un número telefónico, un WhatsApp, para enviar fotos, videos y la ubicación, para que la Dirección de Gestión Ambiental, hay una ordenanza, está la regulación para sancionar a la gente, para sancionar a las personas que queman basura, etcétera. Reitero, esto es en Luque, así que si gente de otros municipios, de otras localidades nos están viendo, también pueden avisarnos para compartir. El 72-451-414 es para hacer la denuncia si es que en Luque se da este tema de la quema de basura, que es uno de los factores al menos, y de esa forma tratar de empezar a crear conciencia y convertirnos en parte de la solución, ¿verdad? Otro municipio, San Lorenzo, también con la misma medida, y se hablaba de sanciones, Mariano, de 85 millones de guaraníes. O sea, imagínate lo que se expone la gente irresponsable que no solo quema su basura, sino que también tira en cualquier parte, por ejemplo, en un cauce hídrico. Esas denuncias hay que hacerlas en lo posible a la Policía Municipal de San Lorenzo, porque ellos tienen una policía municipal específica, y hagan la denuncia allí. Entonces también las personas identificadas pueden ser sancionadas como corresponde, porque si no se toca el bolsillo de la gente, parece que no entendemos, ¿verdad? Parece que ni en Botadú, nomás los perros, sí, voy a quemar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a tirar nomás mi basura, total, no importa. Entonces ya ven las consecuencias. No sé si tenemos el mapita para compartir ya. No nos estamos yendo lejos, porque acá estoy viendo más, ¿verdad? Que San Lorenzo y otros municipios efectivamente llevan adelante esto, y quemar basura baldíos o cerca de cursos de agua, etcétera. Se prevé aplicar multa de 100 a 1000 jornales mínimos, es decir, 8.400.000 hasta 84.300.000 guaraníes. Casi 90 millones te puede multar. En este caso la Municipalidad de San Lorenzo se cuenta con las vías legales, hay una ordenanza, etcétera. Hay una ley también que tiene que ver con la ley de sanción contra delitos, o sea, delitos contra el medio ambiente. Así que estamos hablando de que hasta 84 millones te pueden multar en San Lorenzo. El número de denuncia en San Lorenzo, señora, señor, usted que es de esa zona, anote, 0986-300-529. 0986-300-529 para que la gente pueda hacer su denuncia en San Lorenzo. La gente nos está avisando, y está buenísimo, de otros puntos del país también la situación y el tema de la regulación por parte de su municipalidad. Igual es re poquito, ¿verdad? Porque el daño que uno genera a nivel ambiental, pues el problema no es que se soluciona con 80 millones de guaraníes, sino que el daño al medio ambiente no se revierte en 100, 200, 300 años. Sí tenemos suerte. ¿Qué es lo que yo le estaba hablando, Mariano, con respecto a la cuestión de la población arbórea? Vamos a acercar un poquitito, si se puede. Fíjate un poco los puntos azules alrededor del mapa. ¿Vos ves todo eso? Sí. Eso quiere decir un aumento de la población arbórea. ¿Cuánto ves en Paraguay? Claro, para que, o sea, permiso, me pago. Adelante, adelante. Director. Esto voy a poner acá, sí. Bueno, ahí, vamos al otro gol, vamos a movernos un ratito, vamos a movernos un ratito. Caminamos para poder ver, Violeta, porque está muy interesante lo que nos vas a mostrar, porque de hecho me estabas explicando, ¿verdad?, que hay 3 cuestiones que vamos a tener en cuenta en este mapa. Sí, hay 3 cuestiones. Por un lado, el rosadito, que es lo que más ustedes ven en la pantalla, tiene que ver con la pérdida de cobertura arbórea. Todo eso rosado que ven, todo eso es pérdida de cobertura arbórea. Después, lo azul, que acá vemos, mira, apenas vemos 3, 4 puntitos, mira, casi nada dentro de Paraguay, tiene que ver con la ganancia. Y cuando hablamos de la cobertura arbórea, hablamos de los puntos verdes. Nuestro país siempre fue caracterizado por ser, en teoría, un sitio verde de mucha naturaleza, rico en naturaleza. Y fíjate cómo estamos actualmente. Ojo que esto no solamente tiene que ver con los incendios forestales, también tiene que ver mucho con la deforestación, ya sea para cultivos, para ganadería, etcétera, y así también por el tema del desmonte, por ejemplo, por el tema de la caza de animales silvestres y similares. Entonces, nos fijamos nuevamente. Fíjate el Chaco cómo está, Mariano. Claro, pues imagínate si esto estaba en color verde nomás, normal, ¿sí? Y algunos puntitos rosados. Ponele, pero en este caso lo rosado significa que había un árbol acá y lo sacaron, en términos sencillos, ¿verdad? Básicamente. Qué locura. Se perdió, ¿verdad? Esa parte de la diversidad. La zona del Chaco,
encima acá región, mira, la parte de Alto Paraná, zona de Canindeyú, Concepción. Caguazú, todita esa parte. Y como decíamos, nomás no existe una ganancia para hacer contrapeso, ¿verdad? Fíjate acá, por ejemplo, esto, Sí. toda esta parte que está acá abajo, esto Ya es era fuera de Paraguay. antes la selva subtropical, la zona de Alto Paraná, esto colinda todito con la zona posada Argentina. Argentina mantiene una gran parte de esta selva subtropical, no así Brasil, no así Paraguay, que prácticamente no existe nada ya de lo que era la selva subtropical. Incluso de esta parte, de este lado, hay un gran porcentaje de una vegetación muy interesante Sí. que colinda con el Chaco. Acá prácticamente ya no existe nada, Mariano, ¿verdad? Y es algo que nos tiene que sentar a analizar, a pensar qué es lo que estamos haciendo a nivel de políticas medioambientales, porque estamos perdiendo todos nuestros recursos, ¿verdad? Y Terrible. nosotros que siempre nos caracterizamos por la calidad de suelo, la calidad de aire, hoy estamos hablando del 90% de sequía a nivel país, o sea, no, el suelo no está apto para sembrar nada. Como es que dicen por ahí, la naturaleza es sabia, ¿verdad? O sea, hay una cadena de cosas que tienen que darse necesariamente, mismo el tema de la lluvia, mismo el tema del calor excesivo que estamos sintiendo, estos filtros naturales acá en Asunción, los árboles que te sirven con el tema del dióxido de carbono, es verdad que Claro, renuevan el que aire. renuevan el aire, los árboles. Y hoy en día vemos cada vez menos árboles, hoy en día nos duele más la cabeza, hoy en día no podemos más respirar. Hace Hoy en día calor, hay una señora, suciedad señor. sobre las zonas urbanizadas. Estamos hablando de consecuencias que uno ve, que uno siente, ¿verdad? Ayer New marcaba el termómetro 40 grados. Yo no entiendo cómo viendo 40 grados todavía se animan a quemar, por ejemplo, un montículo de basura allí, ¿verdad? Horrible. No entiendo, o sea, esas son las cosas que nosotros no entendemos. Y lo que pasaba ayer en la Chacarita, Sí. que se quemaron viviendas. Sí, sí. Ayer, hablando con un conocido, un vendedor ambulante de la zona, acá del microcentro, me contaba, un señor estaba quemando su basura y así empezó todo. O sea, En la Chacarita. con 40 grados quemando basura, ¿te parece razonable eso? O sea, yo no sé si la gente realmente está pensando lo que está pasando, pero es demasiado grave, ¿verdad? Y ni hablar de lo que nos espera para el año que viene. Esto es apenas ahora. Sí. Y Porque recién estamos entrando a la temporada, empieza. estamos en primavera, después se viene el verano, etcétera. Estamos entrando a la temporada de calor excesivo y nos las vamos a tener que bancar y ver la forma de ponernos las pilas todos para poder comenzar a nuevamente dar esperanzas a esta tierra guaraní, ¿verdad? Esto es el Parque Guazú Sí, Metropolitano, Vio, una Todavía. imagen que duele. Sí. Una imagen que a todos nos impacta. Creo que hoy seguramente mucha gente que viene, por ejemplo, de Luque, de Areguá, pasó por la autopista Ñuguazú, que es la autopista que pasa frente a la ex caballería y frente al Parque Guazú Metropolitano. El Parque Olímpico también, el Comité Exacto, Olímpico. exacto. Y habrá visto esto desde el vehículo, porque cuando vos pasás por ahí, da gusto, y te lo digo yo porque vengo todos los días, hace fresquito, Sí. ¿sí? De madrugada, a la tardecita, a la noche, vos sentí el fresquito, sentí aire puro porque estás pasando al lado de una vegetación inmensa, en una extensión de bosque tremenda, prácticamente toda la autopista, de verdad. Hay una Claro. mitad más del barrio Campo Grande que ya es una zona urbana. Y hoy mirar a ese lado y ver todo negro, yo creo que definitivamente es triste y a uno le hace replantearse muchas cosas. Así ¿Qué estamos es. haciendo? ¿Verdad? O sea, y también, ¿qué pasó acá? ¿Quién fue el responsable? ¿Se podrá determinar eso? No Hubo sé, Mariano. una pérdida terrible acá en lo que respecta a naturaleza, al medio ambiente y, como decíamos, uno de los pulmones más importantes de Paraguay. Sí. Ayer estábamos hablando también con unos amigos en uno de los grupos así de WhatsApp, porque en todas partes se hablaba del incendio en el Parque Guazú, y decíamos, ojalá que una situación similar no se dé, por ejemplo, en el Jardín Botánico de Asunción, ¿verdad? Donde hay árboles añosos, donde hay también una vegetación muy interesante, y ojalá que se cuide, ojalá que estemos todos atentos, todos alertas para reaccionar lo antes posible, ¿verdad? Y no llegar a más de 30 hectáreas de bosques que se han perdido en Parque Guazú Metropolitano. Acá nomás encima, no, ni hablar a nivel país, ¿verdad? Pero bueno, Nata Cáceres, nuestro compañero, está recorriendo ese punto para ver las secuelas, lo que quedó de este incendio voraz realmente. Nata, ¿cómo te va? Buen día, adelante. Sí, buen día Violeta, el saludo también a Mariano y todos los televidentes.
Bueno, acá con Francisco, con Guillermo, con Roberto Coronel estamos recorriendo ya cerca de 2 kilómetros del Parque Iguazú y así se presenta todo el panorama. Desde el momento en el que uno ingresa en el Parque Iguazú, así está el escenario al costado mismo de lo que es la ciclovía principal que se utiliza para realizar actividades físicas. Fíjense cómo quedó, como decía Mariano, un panorama totalmente negro, desolador. Hay mucho humo en el ambiente, se quedó lo que como consecuencia ya de este incendio en el medio ambiente, por lo tanto, en cierta manera dificulta también respirar en este lugar, agota bastante. Y fíjense lo que es, según estaba leyendo, cerca del 2/3 de lo que es el Parque Iguazú se consumió por las llamas tras este incendio. El panorama realmente es desolador, está todo seco, hay lugares donde continúa humeando, por lo tanto significa que hay temperatura todavía en algunos puntos donde pudimos observar durante todo este recorrido. También del otro lado se encuentra la zona boscosa, que acá por lo menos donde estamos las llamas no llegaron a pasar hacia este sector, por lo tanto de este lado está de manera intacta. Sin embargo, un poquito más atrás, durante nuestro recorrido pudimos ver que el fuego llegó a pasar inclusive del otro lado de la ciclovía y también terminó consumiendo unos metros de lo que es este bosque, y sabemos que también hay una cantidad importante de animales que viven, que residen en esta zona boscosa ya del Parque Iguazú. Mencionar también, Mariano y Violeta, que el ministro Lemos está realizando un recorrido. Vamos a ver qué respuesta también da ante todo esto, si es que prevén realizar algún trabajo para tratar de recuperar nuevamente todo este bosque que fue consumido por las llamas, para que no quede tampoco en esta situación. Se está realizando también un análisis, impacto de todo lo que fue este incendio, así que va a quedar mucho trabajo por hacer para tratar de recuperar nuevamente el Parque Iguazú, ya que, como decía, 2/3 fue consumido por las llamas, y este es el panorama totalmente desolador. Mucho humo en el ambiente y las puertas continúan cerradas al acceso al público. No está permitido entonces ingresar, por lo menos de momento, para realizar actividades físicas en el Parque Iguazú. Así que hay mucho trabajo por hacer y por sobre todo analizar el impacto del daño, si es que se puede saber también cómo se originó estas llamas, si hay algún culpable. Todo eso ya va a quedar a cargo de las autoridades, investigar y sancionar también a los responsables de ser posible, porque estamos hablando de un siniestro de gran magnitud que terminó afectando lo que es el ecosistema, la naturaleza, los animales, inclusive que ayer veíamos buscaban refugio tras las altas temperaturas que se registraban entonces en el Parque Iguazú. Pero como ven, totalmente desolador, todo negro, seco se percibe en el ambiente, y esperemos que venga también la tan ansiada lluvia para tratar de controlar también todos estos focos de nuestro país, Mariano y Violeta. Qué triste. Bueno. Qué triste, de verdad que triste, Nata. Sí. Porque a esta hora ahí tendría que haber muchísima gente trotando, full, Sí, full, 6:30, sí, ya, buena hora. Temprano ya la gente está ahí en el Parque Iguazú y disfrutando de la naturaleza, ¿verdad? Pelándote con los mosquitos y qué sé yo, toda esa cosa propia, ¿verdad? De la zona así donde hay mucha vegetación. Sí. Viendo la perea que cruza frente a O vos. la iguana. No, la curiyú, porque hay curiyú también que te cruzan. Ah, ojo, porque la curiyú no te ataca, señora, señor. No te ataca. Pasa nomás frente a vos y no te molesta. Vos no le molesta, él tampoco te molesta. Así que, dato nomás también a tener en cuenta. Ya esta área había sido intervenida por el tema de la autopista Ñuguazú. Y también fue muy polémica esta cuestión porque se tocó reserva protegida. Sí. Y tampoco se reforestó como se esperaba. Entonces, ya venimos luego teniendo una serie de agresiones y que es lo que ya tanto ahora podemos esperar cuando hablamos de conciencia, porque no hay, evidentemente. Así que, Nata, muchísimas gracias por el contacto. Nosotros vamos a seguir hablando, evidentemente, de este tema. Hasta luego. Dale, Natanael, muchas gracias. Vos sabés que estábamos hablando, ¿verdad? ¿Qué es lo que se puede hacer en este caso? Esperar que la naturaleza haga lo suyo, Sancionar. que llueva. Claro, por un lado, lo que respecta a recuperar ese bosque.
O sea, recuperar lo perdido, esperar porque la naturaleza sabe y Dios quiera que rápido esto vuelva a ser verde totalmente y lindo. Por parte de la naturaleza en lo que respecta a lo verde. Pero para evitar estas cosas, lo que decía Guido, ser serios, sancionar, castigar a la gente, dar ejemplos, concienciar, hacer cosas, movernos y que la gente se dé cuenta de lo grave que es esto. No llegar más, nunca más a un incendio como este. Lo que pasa es que en este caso, por ejemplo, a lo mejor no se puede determinar quién es el causante, pero en otros casos sí se sabe quiénes son los responsables y no hay una investigación abierta. Pero bueno, nosotros vamos a cambiar de información, vamos a seguir hablando largo y tendido de este tema, pero un poquito más tarde. Ahora queremos mudarnos un poquitito hacia otro aspecto, ¿verdad? Sí, porque enseguida, señora, señor, vamos a estar hablando de esta información. No se imaginan, un señor de 70 años hizo un asalto en zona de mercado número 4. Luego fue a las corridas, etcétera. La policía se percató de lo que estaba pasando, comienzan a seguirle. ¿Qué encontraron en poder de esta persona, este señor de la tercera edad? 70 años. Sí. Encontraron varias dosis de crack, billetes de baja denominación, con lo que se presume que sería un abuelo, el abuelo del crack, que se dedica a comercializar la droga en zona del mercado 4. Gravísimo, gravísimo. 6:41 de esta mañana, que tengan una linda jornada. Vamos a ponerle onda a este miércoles. Yo sé que tenemos muchas cuestiones negativas encima, pero es cuestión de todos salir a empujar el carrito hacia adelante y ir mejorando, ¿verdad? ¿Te parece? Efectivamente, vamos.